Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, empezamos. Preguntas. Preguntas, luego. Bien. Mire, doctor, tengo 6 años en un grupo de lectura. ¿Tú? No, una persona. Perdón. Dice, tengo 6 años en un grupo de lectura aquí en mi ciudad de Uruapan. Mi esposo es alcohólico y mis compañeras del grupo me están invitando al grupo de Al-Anon. ¿Se puede compaginar la divina voluntad con la lectura de Al-Anon? ¿No me salgo de la divina voluntad si asisto a este grupo? Bueno, de que se salga de la divina voluntad, no, definitivamente no. O sea, vamos a entender que podemos estar en la divina voluntad y acudir a otros lados sin ningún problema. La única cosa que nos haría salirnos es que tomáramos lo que se está dando, por ejemplo, aquí en Al-Anon, que se tomara como vida, o sea, que lo hiciéramos vida nuestra, porque entonces sí estaríamos quitando la vida de la divina voluntad en nosotros. Yo pienso que en realidad, o sea, la divina voluntad puede tener un efecto muy superior a todo lo que se da en Al-Anon. Que Al-Anon es para los familiares de las personas alcohólicas. O sea, para ver cómo tolerarlos, cómo tratarlos, cómo que no afecte tanto a la familia el trato con ellos. Pero en la divina voluntad podría tener la respuesta total. O sea, esa respuesta en que la divina voluntad, viviendo todo lo que se viva a través de la divina voluntad, encontraríamos la verdadera paz, la verdadera tranquilidad y sobre todo lo podríamos unir a los sacrificios de Jesús. O sea, por ejemplo, ¿qué podríamos unir en este caso de una persona alcohólica? Bueno, podríamos unir el sufrimiento, el terrible sufrimiento de Jesús conviviendo con Luzbel, con Satanás, en Judas. O sea, es ese trato así tan tremendo. María también tuvo que convivir con él. Y según las revelaciones que hay en María Valtorta, también María sufrió mucho por conocer a Judas y saber lo que Judas podría hacer, ¿no? Entonces, puede convivir, puede ir a Al-Anon, sí, no hay problema, pero no convierta en vida lo que le den en Al-Anon. Por lo tanto, no tendría sentido ir ahí si no vamos a tomarlo como vida realmente nuestra. Pues puede ir a difundir la divina voluntad. Podría ir a difundir la divina voluntad, exactamente. Ahora recordemos que todos los actos los podemos poner con la intención de darle vida a la divina voluntad en ellos. Entonces, el acudir a un lugar así, o alguna espiritualidad, algo que haya, ¿lo podemos hacer en la divina voluntad? Sí. Y serían actos hechos en la divina voluntad. Probablemente, si no llevamos a cabo la vida de la divina voluntad en lo que estamos haciendo, perderíamos actos. No nos saldríamos de la divina voluntad, pero se perderían actos. Así que, pues cada quien puede decidir dependiendo del problema, de cómo se lo hayan sobrellevado. Pero sí, o sea, definitivo, la divina voluntad podría ayudarla más que Al-Anon. Definitivo, sí. Dice, ¿el cuarto grado es el cuarto cielo del que habla San Pablo? No tiene nada que ver. O sea, San Pablo fue ascendido al tercer cielo, no al cuarto, al tercer cielo, como espectador. Él mismo dice que ni ojo vio, ni oído escuchó lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero fue espectador, no lo obtuvo como vida. Entonces, una cosa es observar y otra cosa es vivir. Vivir en la divina voluntad en el cuarto grado, yo no sé cuántos
cielos en este punto de medida, ¿no? Porque lo está diciendo no como si fueran pisos de un edificio, sino lo está diciendo en cuanto a grado de conocimiento. Yo no sé cuántos grados de conocimiento hay en la divina voluntad, yo pienso que son infinitos. Pero el vivir totalmente sumergido en este cuarto grado de vida, o sea, ya convertido prácticamente en el sol divino, vamos a obtener hasta donde la criatura puede llegar a obtener. ¿Cuánto es? No sé. Pueden ser el 20, el 30, el 100, el 200 estatus, pero se supone que Jesús nos dice que vamos a obtener tanto como podamos tener en nosotros. No sé exactamente qué tanto podamos tener, pero de más allá del cuarto, seguro, y del tercero, mucho más. Dice, doctor, a ver, tengo un lío. No acabo de imaginar. Si tuviese vida divina, ¿en qué me distinguiría de las otras personas que también la tuvieran? Porque si yo renuncio a los dones y a cualquier otra cosa que Dios me dio, y cuando actúo, Dios lo hace a través de mí, al igual que a otras personas. Entonces, ¿en qué nos distinguimos unos de otros? Bueno, la primera es un concepto un poquito errado, porque la voluntad humana, o sea, nuestra voluntad, contiene características muy específicas que Dios le ha dado para tener una individualidad diferente, una personalidad diferente de todos los demás. Primera cosa. Eso no se va a renunciar, o sea, y no se puede renunciar porque esa es la creación de nuestra alma. Segundo, dice que en algún día Luisa le está hablando, está pensando, y dice que qué bello será cuando ya el reino de la divina voluntad esté establecido en la tierra, porque entonces todos tendrán santidad divina y todos serán iguales, divinos y todo. Y le llega Jesús y le dice, no, te equivocas. No sería decoroso para un Dios hacer siempre lo mismo. Todos serán santos, todos serán divinos, pero todos diferentes. Porque cada uno tendrá atributos y cosas, dones que Dios le dará, pero siempre serán nuevos. Recordemos que Dios es infinito y que siempre en cada acto de la criatura, va sacando cosas nuevas del interior de él. Así que nunca se repetirá. Todos seremos diferentes. Todos. Todos divinos, sí, pero diferentes. Creo que la mejor forma de explicarlo es: el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Y los tres son un único Dios. O sea, tienen lo mismo, están exactamente iguales, pero con personalidades diferentes. Y así seremos nosotros. Dice, doctor, ¿verdad que al girar nosotros podemos encontrar nuestros mismos actos que aún no hemos hecho en el divino querer? Sí, o sea, yo puedo en un momento dado ponerme en un tiempo futuro y tratar de poner todos mis actos que no he realizado todavía, ponerlos en la divina voluntad. Por supuesto que sí se puede, ¿no? Incluso hay una no sé cómo decir, una oración, vamos a ponerlo así, en donde Luisa está anticipando su muerte y está poniendo su muerte en la divina voluntad. O sea, se está anticipando. Y creo que ese sería un buen ejercicio. O sea, ponernos en el momento de nuestra muerte y poner ese momento en la divina voluntad. Quedaría ya como algo establecido y probablemente, no sé, en el momento de la muerte a lo mejor, o sea, no tenemos la suficiente, ¿cómo diríamos? Paciencia, o sea, la suficiente
coordinación, el entendimiento como para poderlo hacer. A lo mejor nos podemos desesperar, podemos tener reacciones negativas, pero podemos anticiparla desde ahora. Así que no hay ningún problema. Igual yo puedo poner todos mis actos, tanto pasados, presentes y futuros, ponerlos en un solo acto que sea un eterno presente. Y esa sería la verdadera igualdad con Dios, tenerlo todo en un solo acto y todo en un eterno presente. Tanto en lo pasado como en lo futuro, tenerlo hoy. Y entonces nuestra vida se convertirá en un eterno presente. Que en realidad vivimos en un eterno presente, no sé si nos hemos dado cuenta. Sí. Lo pasado ya no tenemos, humanamente no tenemos acceso a ello. El futuro, menos todavía, son actos que no se han realizado. Por lo tanto, siempre estoy viviendo un presente, un presente, un presente, un presente. ¿Puedo planear el futuro? Sí, pero no es algo incierto, es algo todavía desconocido. ¿Puedo arrepentirme de lo pasado? Sí, pero no lo puedo modificar humanamente. En la divina voluntad puedo tomar mi pasado y corregirlo, y puedo tomar mi futuro y ponerlo en el mismo acto que estoy haciendo ahora, y entonces mi vida se convertiría en un acto de voluntad divina. O sea, un acto presente, eterno y siempre en acto de hacerse. En el Evangelio, en Lucas 18, en el pasaje del joven rico, ¿por qué Jesús le dice que solo Dios es bueno? Si Jesús es Dios, ¿por qué no quiere que le digan bueno? Bueno, esto se relaciona precisamente con la pregunta anterior. ¿Jesús es Dios? Sí. Vamos a entender que la humanidad de Jesús, que es la humanidad del Verbo eterno, es verdadero hombre. Verdadero hombre. Tiene todo lo que tenemos nosotros. Está unido indisolublemente con la divinidad, pero desde esa humanidad, él siempre se tuvo que poner en contacto con el Padre. Tuvo que pedir ayuda al Padre, tuvo que estar unido a la voluntad del Padre, tuvo que estar bajo la luz y la sombra del Padre. O sea, nunca se puso por encima o igual que el Padre. De repente dijo, bueno, que somos uno, sí, pero desde su humanidad, aunque está unido y es uno con el Padre, pero siempre respeta esa distancia que hay entre una persona y otra persona, entre la persona del Padre y la persona del Verbo. Y ahora es la persona del Verbo encarnado. Sí, son dos cosas diferentes, aunque sigue siendo Dios mismo. Pero para respetar esa, ¿cómo diríamos? Diferencia. Todo viene del Padre. Todo viene del Padre. El Hijo no puede decir que el Padre viene de él. Para entender, o sea, el que genera al Hijo es el Padre. El Hijo no genera, el Hijo es generado. Entonces, el efecto que sería el Hijo es de alguna manera, la palabra menor no es exacta, pero bueno, es menor que la causa que lo produjo. Entonces, el Hijo es generado, el Padre es el generador y el Espíritu Santo procede de estos. Son distintas, diferentes en un solo Dios, ¿sí? Pero que dependen siempre de la parte principal, que es el único Dios verdadero. Y ese es el Padre. No sé si es el del Evangelio del joven rico, que le dice, ¿por qué me dices bueno? Pero yo lo había entendido como que, ¿por qué me dices bueno? Porque ya me reconociste que soy Dios.
No, No. no, porque la respuesta de Jesús es muy, muy obvia. Ujú, Dice, porque me dices, bueno, hay un solo bueno, que es el ujú. Padre. O sea, ahí se está deslindando de decir, no es porque me dices bueno y que ya me reconociste. Ujú. No, yo pienso que no es. Ah, bueno, era mi idea. Dice ¿cómo se crucifica mi voluntad en cada acto? No dándole vida a sus propios atributos. O sea, recordemos que la voluntad actúa con lo que Dios la dotó. Nuestra voluntad tiene como dote que le dio Dios, la divinidad, le dio los atributos humanos, que son las miserias. Esas miserias, o sea, eran como materia prima para las virtudes que el hombre tenía que llevar a cabo por su propia voluntad, o sea, libremente. A la hora que el hombre desobedece, esas virtudes, o sea, ahora son movidas por una voluntad rebelde que se vuelve la concupiscencia en el hombre, que es la tendencia a obrar con lo propio, o sea, llevado lo propio al mal. O sea, la desobediencia, que yo debería de llevarla a la obediencia para ejercer esa virtud, ahora mi voluntad ya salida de la igualdad con Dios me lleva a desobedecer. Esa es la tendencia a lo malo, ¿sí? Y que no es más que llevar mis atributos, pero sin intervención de Dios. Por lo tanto, ese es el punto principal, ¿no? Entonces, no sé si con eso pudiera quedar contestado o no. O sea, yo crucifico mi voluntad, pero la crucifico no dándole vida, no llevando al mal mis atributos, sino quitándomelos, totalmente quitándomelos y moviendo con mi voluntad los atributos divinos. Ir poniendo en mis actos el atributo divino. Aquí llegamos al acuerdo que mis atributos son mis miserias, ¿verdad? Así. Ok. Dice, ¿cómo nos vaciamos de todo para llegar a nuestra nada? Bueno, recordemos que el vaciarnos del todo, o sea, el desapego total de todo, es un don que Dios nos va a dar. En la medida que nosotros empezamos a conocer la divina voluntad, empezamos a penetrar un poco en esto, la divina voluntad empieza a absorber nuestra mente, absorber nuestra inteligencia, o sea, empieza a llenarnos. Y ese llenarnos nos va provocando un fastidio a lo que antes teníamos, ¿cómo se llama? A lo que antes teníamos totalmente como propio, como gusto, en fin. En el momento en el que estemos totalmente vacíos de todo, en el momento en el que Dios ya vea que no tendemos hacia nada, en ese momento Él nos va a dotar con varias cosas. Primero, entender las cosas de Dios. Nos va a producir un fastidio en lo que antes nos sentíamos atraídos. Y tercero, un desapego total de todo. A veces no entendemos bien esto, pero la divina voluntad es éxtasis para el hombre. Es un éxtasis. Si entendemos qué quiere decir éxtasis, ¿qué quiere decir éxtasis? Pues como la máxima felicidad, ¿será? No sé. O sea, un arrebatamiento hacia algo que estamos viendo, intuyendo, pensando, y ya nuestra mente queda totalmente separada de todo lo demás. Jesús nos dice y nos hace la referencia
de que la divina voluntad es un éxtasis para el alma. O sea, el alma queda totalmente fija en esa vivencia, iba yo a decir visión, pero no es ver, sino es vivir. Y es tan fuerte, tan, no sé, tan absorbente, que ya no nos permite pensar en lo demás. Y entonces todo lo demás queda fuera. Y estamos total y absolutamente desapegados de todo y puestos única y exclusivamente hacia la divina voluntad. Doctor, ¿cómo podemos ver en los que nos odian a Jesús si todo el tiempo buscan perjudicarnos? Bueno, o sea, yo lo diría de una manera que a veces resulta medio rara, pero vamos a amar a nuestros enemigos, o sea, a nuestros enemigos, porque gracias a ellos yo me puedo semejar a Jesús. O sea, Jesús amó a sus verdugos, Jesús sufrió por sus verdugos, Jesús por ejemplo, en los flagelos, en los latigazos, lo sufría y parte de ese sufrimiento lo ofrecía por la salvación de los que lo están flagelando. O sea, todos los sufrimientos de Él los ofrece totalmente para la salvación y la conversión y salvación de los que están en contra de Él. Entonces, el enemigo, el que me insulta, el que me agrede, el que me quiere poner obstáculos en mi camino, incluso que llega a la agresión ya no verbal o intelectual, sino incluso física, se vuelve el vehículo por el cual o el medio por el cual yo me puedo semejar a Jesús en su pasión. Y en esos sufrimientos, en esos estados, no importa cuál, ahí Jesús pone todos sus méritos, toda su pasión y todo lo que logró con su pasión y me convierte o me asocia a su redención. Creo que con esto deberíamos de entender que el que me agrede, el enemigo mío, es mi gran aliado para llegar a este punto de estar en sintonía y en igualdad con Jesús. Yo sé que lo que estoy diciendo es una locura y como dice Jesús, o sea, este es lenguaje de otro mundo. Sí. Este es lenguaje de otro mundo, lenguaje de, no sé, de ser marciano o plutónico, ¿no? Pero no es un lenguaje habitual en la Tierra. Sin embargo, esta es la manera de asociarnos a esa pasión de Jesús y tener más posibilidades de semejarnos a Él, de compartir con Él, de aliviarlo a Él, de repararlo a Él y de actuar para bien de toda la familia humana. ¿Seremos víctimas? Sí. Bendito victimado. Bendito victimado. Por eso es que Jesús insiste en que meditemos en su pasión. Así es. Porque ahí encontramos muchas cosas semejantes que Él pasó, a lo mejor en diferentes situaciones, pero el fondo es el mismo, ¿no? El sufrimiento para bien de toda la familia humana y sobre todo para el bien, no para el bien, sino para restituirle al Padre todo lo que el hombre no le dio. ¿Suena absurdo? Lo siento, pero a mí también me suena así, pero siento que esto es exactamente la verdad. Esto es el modo como podemos agradar realmente al Creador. Y no pensemos que es algo injusto, que es algo que Dios no quiere, que es algo que Dios lo manda por crueldad, que no, nada de eso. Todos los sufrimientos que podamos tener en este mundo, los causantes somos nosotros. No es el demonio, no es Dios, somos nosotros. Porque en nosotros es donde está la soberbia, la envidia, la avaricia, la lujuria. Todos los males están en nosotros. Y nosotros somos los que sojuzgamos a los demás.
La lujuria, ¿qué hace la lujuria? ¿Qué hace la soberbia? ¿Qué hace todo esto? Los horrores que estamos viviendo en la actualidad. La trata de personas, el abuso con los niños, o sea, que son verdaderas bestialidad. No, perdón. Pido perdón a las bestias. Esto no son bestialidades. Esto ya es demoníaco. O sea, esto a los extremos que hemos llegado son extremos demoníacos, pero siempre por voluntad del hombre. Las guerras, ¿qué son las guerras? ¿Qué es esa ambición de conquistar, de tener? ¿Por qué no somos capaces de estar conformes con lo que tenemos? O sea, ¿cuál es la razón? La soberbia. Y la soberbia es algo que nace en nuestro interior y que nos quiere hacer, como no tenemos a Dios, como no tenemos ninguna cosa que nos aliente a seguir adelante, queremos sentirnos superiores, y la forma de sentirme superior es dominando a los demás, teniendo más ¿qué? Ya conquistaste algo, ya sojuzgaste a otro, de todas maneras te vas a morir, y te vas a morir vacío de Dios. Perdón, pero qué triste vida llevas. Qué triste vida llevas. Y qué triste eternidad también. Así es. Claro, para ellos la soberbia es la cosa más espantosa que existe, ¿no? Te hace sentirte superior a todos, quieres sentirte y que todos te vean, te alaben, y todo lo único que tienen es miedo por los métodos que usas, pero en realidad todo el mundo te desprecia. Todo el mundo te tiene prácticamente en lo más bajo que pueda haber. Si esa es tu ganancia, perfecto, pero te aseguro, te vas a morir. Y te vas a morir sin nada. Ahí encontrarás la verdadera realidad de tu soberbia. Dice, si el cielo es un estado del alma, ¿cómo es que Jesús y Mamita María están en cuerpo y alma en el cielo? No lo sé. No tengo la menor idea. Pero de que el cielo es un estado del alma, perdón, pero eso es total y absolutamente cierto. Y si no, díganme ustedes qué quiere decir la frase que Jesús le dice a Luisa: hija, ¿por qué no quieres vivir vida de cielo desde aquí? ¿Qué quiere decir? Pues que aquí está en cuerpo y alma. Está en cuerpo y alma, pero está viviendo vida de cielo. O sea, está viviendo el estado que las criaturas en el cielo tienen, que es la vivencia con Dios, la unión con Dios. Y eso lo podemos vivir desde aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, Jesús también le dice, oye, esta vida de la divina voluntad es la misma vida de los bienaventurados. O sea, es exactamente lo mismo, que no el estado del alma. El alma debe estar en algún lado. Espiritual o no, está en Dios. ¿Y dónde está Dios? En todos lados, por lo tanto está en un lugar. Doctor, entonces, ¿por qué nosotros no podemos decidir no pecar durante toda nuestra vida si Jesús decidió no pecar y lo hizo con sus propias fuerzas? Eso no lo entiendo. Yo pensé que claro que su amor a Dios le producía rechazo al pecado, pero en ciertas situaciones su divinidad lo reforzaba para no caer. Sí y no. Sí y no. Llegó. O sea, entender que no es forzado, no es que la divinidad llegue y le diga, espérate, no hagas esto, sino es la humanidad que se toca de la divinidad y para tener la fuerza suficiente para rechazar lo que se está presentando. ¿Y eso lo tuvo que hacer Jesús? Sí.
Lo tuvo que hacer Jesús para enfrentar los sufrimientos, para enfrentar todo lo que estuvo pasando a través de su vida. Siempre estuvo invocando al Padre para tener la fuerza. No es que el Padre le hubiera dicho, espérate, toma esto. ¿Sí? No sé si queda claro cuál es la diferencia del sí y no. O sea, sí se valió del Padre, de la fuerza divina, sí. No en el sentido de que la fuerza divina lo fortificara gratuitamente. Era él voluntariamente que tomaba esa ayuda. Y es algo que también está en nuestras manos. Así es. Podemos pedir eso. Exactamente, eso iba yo a decir. No es para demostrarnos que sí se puede. Claro. ¿Y por qué nosotros no podemos? Porque no queremos. No volvamos a decir no puedo. Porque ese es el pretexto ideal de todo. Es que no puedo resistir, es una pasión. No, eso no existe. Lo que existe es una debilidad de nuestra voluntad y un querer pecar aunque sabemos que no lo deberíamos de hacer. O sea, porque cuando yo digo no es que no puedo resistir, yo sé que lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es malo, sé que no lo debo hacer, pero también sé que lo quiero hacer. O sea, las cosas como son, ¿no? Entonces, sí podemos, claro que podemos. El ejemplo, Jesús. ¿Nos chantajeamos a nosotros mismos? Si lo quieres decir así. O sea, te estás excusando por engañándonos, ¿no? Engañándonos. Y lo peor es que queremos engañar a Dios también. Así es. Y luego voy y me confieso. O sea, en verdad, yo creo que las verdades que Jesús nos va dando son tan contundentes que no hay forma de poder esquivarse la cosa. Él dice que el pecado produjo tres cosas. Tres cosas se produjeron por el pecado. Primero, no se le dio a Dios el amor que se le debía haber dado. Segundo, se defraudó la gloria de Dios. O sea, lo que el hombre debería de haberle dado como gloria por todo lo que él ha hecho. Y tercero, que es en lo que nos ocupa ahorita, provocó la debilidad en el hombre. Y entre más pecamos, más débiles nos volvemos. O sea, porque un pecado aislado, bueno, es muy sencillo no volverlo a hacer. Pero cuando ese pecado me gusta y se vuelve repetitivo, entonces ya no es un pecado ni es una tentación, sino es un vicio radicado en el alma. Y ese vicio radicado en el alma ya es dificilísimo poderlo quitar, porque es algo que sale de nuestro interior como una necesidad que tenemos y que para vencerlo hay que, en verdad, ahí sí hay que luchar, pero luchar abiertamente contra un enemigo ferocísimo, que es nuestra propia voluntad. Lógico, solos no podemos. Necesitamos el afianzarnos de algo o de alguien superior a nosotros. Y ese alguien es Dios. La muestra de esto es simplemente voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, Alcohólicos Anónimos. Al final de Alcohólicos Anónimos es tomarse de una divinidad, la que sea. Ni siquiera ponen al Dios verdadero, no, sino una divinidad. Y ese es como el final de todo el camino que el hombre hace para liberarse del vicio, pero necesita siempre esa ayuda de alguien superior al hombre. Jesús, hace rato lo decía Alejandro, no me acuerdo, que por eso es que Jesús nos dice que el hombre no ha tomado, se ha olvidado de su pasión. Si nosotros tuviéramos la pasión de Jesús siempre presente, veríamos que esa pasión se vuelve como una ayuda, una vestidura que nos fortifica para poder luchar contra nuestros vicios. Pero, ¿quién piensa en la pasión de Jesús?
¿quién piensa en Jesús? Nadie. Sí. Dice, si Adán no hubiera caído, ¿es posible que otros hombres lo hubieran hecho, dado que ellos también tendrían que pasar su prueba? Sí, sí, definitivamente sí, pero el reino estaría ya en la tierra. Es exactamente lo mismo que está pasando ahorita. El reino ya está sobre la tierra, ya está fundado sobre la familia humana salida del pecado original. Sí, está en Luisa. ¿Lo podemos ya tener como nuestro? Sí. Pero el problema es que si queremos o no queremos, si caemos después o no caemos o estamos indecisos, eso ya no quita el reino en la tierra. El reino ya lo consiguió Luisa y ese reino está fundado. Yo puedo pecar, sí, yo puedo pecar indiscutiblemente, pero puedo de alguna manera regresar a este reino por medio de los sacramentos, en fin, pero puedo regresar. Cosa que Adán no pudo, porque a Adán le faltaba el Redentor. Ahora, ahí está el meollo de todo. ¿Se necesitaba un Redentor? Sí, definitivamente sí. Jesús le dice a Luisa que si Adán hubiera tomado a Eva y lo hubiera llevado con él, entonces, y le hubiera dicho, oye, esta mujer, o sea, es que me diste, y ya pecó, ya desobedeció. Dice Jesús que él le hubiera quitado de la mente, le hubiera borrado de la mente a Eva lo que Satanás le había imbuido y la habría limpiado, la habría perdonado y que todo hubiera quedado igual. Porque lo que importaba es que Adán no cayera, no se saliera, porque él era el que poseía la divina voluntad. Y dice, Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. Si nos fijamos, ahí no se necesitó un redentor, se necesitó un interventor, una intervención de Adán ante la divinidad diciendo, esta pecó. Es que me vino una idea. En ese caso, como Adán tenía la vida divina, ¿podía juzgar? No lo dice así Jesús, simplemente dice que si Adán la hubiera llevado con él. O sea, no es que Adán usurpe el papel, sino que él debería de servir como medio de enlace entre Eva pecadora, Eva desobediente, con Jesús. Y Jesús, por los méritos de Adán, hubiera perdonado a Eva. Entonces, a lo que yo me refiero es, no dice que hubiera necesitado un redentor. No dice que Jesús tendría que haber venido a este mundo a rehacer al hombre. El hombre nunca se había caído el hombre, estaba en Adán. ¿Sí? Entonces podría ser así, o a lo mejor tendría que haber venido Jesús a sufrir también. No sé. En realidad no tengo idea. Y yo no he encontrado nada que nos pudiera orientar hacia eso. Lo más que he encontrado es esto que dijimos, de pobrecito Adán, o sea, hay que compadecerlo, hubiera hecho el primer acto heroico, yo le hubiera borrado de la mente, yo le hubiera perdonado, nada más. Adán podía ver la paja en el ojo ajeno porque no tenía la viga en el No tenía la viga en el suyo, exactamente. Aquí hay algo también relacionado con Adán y Eva. ¿Me podría aclarar el punto de que Adán era un ser que vivía en la divina voluntad y Eva era solo un ser que vivía en santidad? ¿No eran criaturas iguales? No. ¿Por qué esa posibilidad de que Eva pudiera ser tentada directamente no estaba presente en Adán? Bueno, eso Jesús nos dice primero, que cuando Él quiere hacer una obra que va a ser para el bien de toda la familia humana, primero lo trata con uno.
y que cuando ese uno le paga, le satisface a nombre de toda la familia humana, entonces decide ya darlo para bien de todos. Entonces lo primeritito que nos dice, lo trato con uno. Y es lógico. ¿Qué hubiera pasado si lo trata con dos? Que lo tratara con Eva y con Adán. Si Eva le falla y Adán no, entonces ahora ¿cómo queda la cosa? Se dividirá la tierra en dos bloques, el comunista y el capitalista. Bueno, esa es una opinión muy, muy sabia de Alejandro. Muy moderna. Muy moderna. No, o sea, es tajante Jesús y lo repite en varias ocasiones. Cuando queremos hacer un bien que Él va a hacer para toda la familia humana, primero lo tratamos con uno. Y cuando ese uno nos corresponde y nos paga a nombre de todos, entonces decidimos ya ponerlo a disposición de todos. Primera cosa. Segundo, Jesús también nos dice que el alma que vive en la divina voluntad, el demonio no se le puede acercar. Por lo tanto, o sea, el demonio no tenía la capacidad de poder tentar a Adán, pero si Eva hubiera tenido la divina voluntad, el demonio no hubiera podido acercársele a Eva. Así que esa es otra forma, así más o menos como para estar seguros de que Eva no tenía esa defensa, esa barrera contra el demonio. Creo que con eso sería suficiente, o sea, son palabras muy, muy tajantes de Jesús. Primero lo trato con uno. ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad para hacer la voluntad divina y la voluntad para la santidad humana? Solo hay que invocar antes del acto la divina voluntad. Bueno, o sea, primero hay que conocer que existe, hay que conocer en qué consiste y luego hay que disponerse a tenerla. O sea, ese es como los pasos. Si no conocemos, no me puedo disponer. Y si no me conozco y no me dispongo, o sea, lo más que puedo hacer es disponerme a lo que conozco. Y lo que conozco es la santidad humana. Aquí hay un comentario que dice una persona, yo entiendo que nunca podemos ser dioses. Así es. ¿Sí? Está perfecto. Contestada. Con Jesús, sí. No, o sea, bueno, llegar a ser dioses. Jesús dice, por ejemplo, tratándose de María, dice, lo que yo soy por naturaleza, María lo es por gracia. O sea, se le dan los dones, se le da todo. El alma que llega a vivir en la divina voluntad, pero realmente vivir en ese cuarto grado, obtiene la vida divina. ¿Qué es la vida divina? Son todos los atributos de Dios sumergidos en el mar del amor divino y movidos por su voluntad. Esa es la vida divina. ¿Qué es lo que el alma va a tener? Bueno, va a tener todos los atributos divinos, el amor divino y la divina voluntad para moverlos. Porque si no, nuestra voluntad no sería capaz de mover los atributos de Dios. Ahora, en este mover los atributos, en este estar moviendo el amor divino y todo, o sea, se está generando actos divinos y eso va haciendo crecer la vida divina en nosotros. De la voluntad, entre esa la voluntad para llegar Por a la eso- santidad y la voluntad a la voluntad divina. Entonces, Sí, tenemos que hacer el acto. la voluntad humana, cuando no tiene esta unión, esta dote que la voluntad divina le ha dado, lo más que puede hacer es transformar las miserias en virtudes. O sea, con actos humanos forzándose, debería de luchar contra la desobediencia para volver la obediencia, contra la gula para volver la templanza. O sea, y así. Contra la lujuria para volver la castidad, en fin. Sí, porque decía también de que no podemos llegar a ser Dios. Bueno,
Dios, no, definitivo no. Vamos a ser Dios con Dios, o sea, Dios por participación. Jesús en nosotros compartiéndonos todo lo de Él. Y bueno, se verá lo mismo, o sea, se verá sus dones, sus atributos, su poder, su fuerza, su inteligencia, su amor, se verá todo eso. Pero en nuestro interior siempre existirá la voluntad humana creada, y que es lo que nos daría nuestra individualidad, nuestra personalidad. Nunca mi voluntad llegará a ser increada. Siempre seremos creados. Por lo tanto, nunca podremos llegar a ser por naturaleza Dios. Nunca seremos creadores. Nunca seremos creadores, seremos creados, seres creados. Podemos compartir con Él sus obras creadoras. Podemos tener en nosotros su virtud creante, su potencia creadora. Podemos utilizar su potencia creadora, pero siempre será la potencia de Él, que me la comparte, que me dice, no me digas que es mía, di que es tuya, sí, pero es de Él. ¿Sí? Jesús quiere que le demos amor y todo lo hagamos por amor a Él, pero ¿de dónde sacamos ese amor si nos pasa algo y ya estamos renegando y miramos y juzgamos? ¿Cómo aprender a amar como Él quiere? Conociéndolo. Aquí todo el punto es, necesitamos conocer a Jesús. Si no conocemos a Jesús, todo lo demás es un absurdo total lo que estamos leyendo. ¿Cómo conocemos a Jesús? Bueno, pues empezando por el Evangelio, creo que es el punto inicial. Y después en esta revelación nos va a ir dando todas las pautas para ir conociéndolo en totalidad, conociendo sus dones, sus atributos, sus deseos, sus sufrimientos, todo lo que Él tuvo que pasar para lograr esto. Vamos a ir conociendo el por qué somos, por qué nos creó, para qué nos creó. O sea, es un continuo conocimiento, ¿sí? No hay otra forma, conocer. ¿Se pueden hacer los actos de las consagraciones en unión a la divina voluntad? ¿De qué consagraciones? Pues a lo mejor consagrarse a la Virgen o algo así será. No sé. Bueno, de que se puede, sí. Yo pongo la intención de consagrarme, pero todos mis actos en la divina voluntad, sí, serían actos divinos, seguramente sí. Ahora, ¿qué es consagrarse? Y O sea, entregarse. Y la pregunta es, una persona que se consagra, por ejemplo, a la Virgen o al Sagrado Corazón de Jesús, ¿ya se convierte por esa consagración en la vida de la Virgen o en la vida del Sagrado Corazón de Jesús? No. Por lo tanto, no obtendrá la perfecta unidad con ellos. En la divina voluntad, aunque no se habla de consagrarse a, pero en la divina voluntad nos unimos de tal manera, nos fundimos de tal manera con ellos, que llegamos a formar una sola vida. Es un ejemplo, por favor, que se tome como tal. En muchas ocasiones, cuando vamos a misa o estamos en alguna iglesia y de repente se termina la función, se termina la misa o se termina lo que están haciendo, digamos el rosario o algo, la gente muy devota, porque es gente devota, es gente buena, que está ahí de muy buena manera, empiezan a cantar una cancioncita de Adiós, Reina del Cielo. ¿Sí? ¿Qué están diciendo? Permíteme que vuelva a ver aquí, que vuelva a besar tus plantas. Ya me voy y tú te quedas, entonces no me desampares, quédate aquí, yo mañana vuelvo. Bueno, esa es una
actitud humana, o sea, una separación de vida. En la divina voluntad no hay eso. En la divina voluntad, a donde va la criatura, va la Virgen y va Jesús. Lo que hace la criatura lo está haciendo la Virgen y lo está haciendo Jesús. Lo que hace la Virgen o lo que hace Jesús lo está haciendo la criatura. No hay adiós reina del cielo, sino es vámonos, estamos, venimos, vamos, obramos, comemos, dormimos juntos. Una pequeña, enorme, enorme diferencia. No sé si con eso quede claro. Sí, pues sí. Bueno, pues... Terminamos, doctor. Pues terminamos. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿se despide? Bueno, así, eso pasa más o menos en la voluntad humana. Haz esto. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Le agradecemos a Alejandra, Gracias, a Alejandro, a Paris en los controles Gracias, Alegra. y sobre Gracias. todo a ustedes que nos reciben en sus casas. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, amigos que nos ven desde Argentina, Chile, Toluca, Zacatecas, Puebla, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador y en Estados Unidos nos ven desde California y Miami. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego.